Hola, mi nombre es Yurani Córdoba Murillo. Soy estudiante de noveno semestre de Contaduría Pública de la Universidad Compensar. En este video hablaremos del caso de Salocó, un escándalo de fraude financiero que sacudió al sector de la salud en Colombia en el año 2011. Saluco EPS era una de las entidades promotoras de salud de origen corporativo fundada en el año 1994 en Colombia. Esta entidad ocupó la mayor parte del territorio colombiano en la prestación de servicios de salud del régimen contributivo y subsidiario, siendo una de las 5 primeras EPS con mayor número de afiliados y mayor infraestructura. Para mayo del 2011, fecha de su intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, contaba con aproximadamente 5.135.333 usuarios dentro del régimen contributivo. Saluco no era solo una EPS. Esta pertenecía al grupo económico también llamado Grupo Saluco, la cual contaba con aproximadamente 48 empresas afiliadas. Este grupo económico era dirigido por el señor Carlos Gustavo Palacino, oriundo de Líbano, Tolima, quien era egresado de la Universidad Santo Tomás como matemático. Trabajó en Seguros La Equidad, donde le permitió obtener experiencia y reconocimiento en el sector. Fue uno de los propulsores de la Ley 100 y tenía buen conocimiento en temas relacionados con el manejo de la salud en Colombia. Palacino estuvo en cabeza de la presidencia de Saluco desde su fecha de creación hasta la fecha de su liquidación. Como ya lo había mencionado, esta EPS no era tan solo una empresa con un único dueño. Esta EPS hacía parte de una cooperativa con varios dueños, que como bien ya se sabe, una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro y su característica principal es el aporte de varios socios con fines de incentivar actividades relacionadas con temas sociales, educativos, culturales, entre otros. Finalmente, esta EPS fue liquidada el 24 de noviembre del 2015, trasladando a casi 4.6 millones de afiliados a la EPS Café Salud del mismo grupo Salud Co. y que finalmente también se encuentra liquidada a la fecha. Hoy por hoy, el señor Carlos Gustavo Palacino y demás miembros de la Junta Directiva cumplen condenas en la cárcel La Picota, se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos y con multas que deben reconocer a los colombianos. Pero espera, a este cuento le falta un pedazo. ¿Por qué Saluco salió liquidada si era una EPS tan próspera? ¿Qué es todo esto del fraude financiero que sacudió al sector de la salud? Como lo mencionamos al inicio en la introducción, Saluco fue liquidada, pero mucho antes de pasar todo esto, la EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Esto por varias irregularidades que fueron descubiertas por el ente de control. El grupo Saluco, por ser una empresa holding, le permitió tener una serie de empresas jurídicas con diferentes tipos de actividad económica, que le permitía incluso tener su propia entidad de servicios administrativos y contables, lo que le favorecía limitar el control fiscal. Por ser una entidad con un alto volumen de usuarios y transacciones, permitía manipular las bases de datos y así incluir más afiliados. Fueron utilizados los recursos del Sistema General de Seguridad Social que debieron ser de uso exclusivo para la atención de los usuarios, pero fueron destinados para la adquisición de bienes e infraestructura. Y muchos de estos giros y pagos fueron realizados sin soportes a empresas del mismo holding.
Se evidencia una mala gestión del gobierno corporativo donde pasaron muchas alertas y denuncias ya realizadas con anterioridad de lo que estaba pasando dentro de la entidad. De acuerdo con el reporte de la Contraloría General de Colombia, los desvíos de los recursos comenzaron en el año de 1998. Dichos desvíos se extendió por más de 12 años por un valor de 1.4 billones de pesos. En este caso podemos ver una serie de anomalías fraudulentas, desde la desviación de los recursos públicos con destinos totalmente diferentes a la prestación del servicio de la salud y sus similares, como por ejemplo el patrocinio a equipos deportivos, como fue el caso del equipo de fútbol La Equidad, viajes continuos por parte de sus directivos al extranjero sin justificación, como también la manipulación indebida de la información dentro de los estados financieros. Esto con el fin de mostrar utilidades mayores de las que generaba la entidad. De acuerdo con la investigación realizada, la EPS Saluco se dice que finalmente presentó un desvío de dinero por un valor de 3.6 billones correspondiente a los recursos destinados a la salud de los colombianos. Ya habiendo puesto un poco en contexto la historia y cómo se generó todo este enrollo sobre el fraude más sonado que involucra al sector de la salud, nos centraremos en explicar el desarrollo del fraude financiero y económico en esta entidad. Dentro del caso expuesto sobre la EPS Saluco, podemos evidenciar varios tipos de fraudes que se incurrió en este. La estafa. Se evidenció todo tipo de manipulación para obtener recursos de forma ilícita. Soborno. Se entregó beneficios a cambio de influir en decisiones. Corrupción. Acabó con la confianza pública y afectó negativamente la economía del país. Malversación de activos. Se presenta robo y o desvíos de forma ilegal de activos con el fin de beneficiar a pocos sin autorización. Fraude. Incluyó documentos falsos y manipuló registros contables para no mostrar la realidad económica de la entidad. Dentro del fraude financiero podemos ver dos tipos de fraudes que incurrió Saluco. Uno de ellos es el fraude corporativo, donde se evidencia manipulación de datos e información contables reflejando datos erróneos en los estados financieros, como ya se había mencionado, que mostraban totalmente una realidad económica equívoca de la entidad. Fraude interno. Aquí vemos cómo la cabeza de la entidad, el señor Carlos Palacino, y la junta directiva en compañía de quien era el revisor fiscal, el señor Julio Alfredo Caicedo, que por cierto fue encontrado muerto en su apartamento el 9 de marzo del 2016 y quien era directivo de la firma de auditoría Baker Tilly Colombia, realizaron mala gestión empresarial, apropiación de recursos y desviación de los fondos en compañía de toda una red conformada por diferentes profesionales, como lo son abogados, revisores fiscales, contadores, funcionarios públicos, políticos, entre otros, faltando toda su ética profesional. Los siguientes delitos fueron expuestos por la firma de auditoría KPMG, quienes fueron los encargados de revelar el informe de los hallazgos, y fueron denominados los 7 pecados de Saluco en el informe de la revista Semana en junio del 2012. El primero fueron cheques falsos. Se habrían girado varios cheques que no fueron entregados para pagar más de 600.000 facturas por un valor por encima de 260.000 millones de pesos. Pero de estas facturas
fueron utilizados para soportar al FOSIGA para recobrar recursos al sistema de salud y usarlos para otros negocios y de los cuales se alcanzó a recibir por parte del FOSIGA un valor de 16.976 millones de pesos. El segundo pecado es los estados financieros falsos. Con el objetivo de poder adquirir la compra de infraestructura, como es el caso de clínicas, Salucop falsificó la información de los estados financieros y así poder reflejar ganancias inexistentes y con esto poder utilizar los recursos públicos argumentando que estas adquisiciones se realizaban con los excedentes y utilidades del grupo. El tercer pecado, llamado repartición de utilidades indebidas, el grupo Saluco, bajo su empresa de cooperativa, realizó giros de utilidades excedentes entre las mismas empresas del holding. Una de las más visibles es la cooperativa Esifarma, quien compraba medicamentos a precios normales y los vendía a un mayor precio a Saluco. Pero estos, como ya los indiqué, los legalizaban por un mayor costo al FOSIGA, permitiéndole generar utilidades sorprendentes. Cabe resaltar que el sobrecosto determinó el valor de la UPC, generando una distorsión en el precio real de este. Adicional, Esifarma transfirió a Saluco dichos excedentes sin autorización y sin soporte, resaltando que las cooperativas no están autorizadas para realizar dichos movimientos. Cuarto pecado, controlado por pocos. Para el modelo de negocio del Grupo Saluco, de acuerdo con su información de la Junta Directiva y lo registrado en Cámara de Comercio, este grupo estaba dirigido por un pequeño grupo de personas, de los cuales se encontraban familiares y amigos cercanos del entonces presidente y representante legal Carlos Palacino. Esto es grave, ya que esto permitía que el control por ese pequeño grupo facilitara la toma de decisiones erróneas. Quinto, grupo de empresas costosas. Con la desviación de los recursos, como lo fue el recobro al FOSIGA y sobregiros contables por más de 270.000 millones de pesos y el poco control, el grupo Saluco logró conformar 43 empresas en el holding conformados por 12 EPS, 16 apoyo a la gestión, 2 de aseguramiento, 3 filiales en el exterior y otras 6 vinculadas que, como es lógico, no le da para tener tantas empresas dentro de un holding. Inversiones fraudulentas. Con los recursos del sistema adquirió diferentes clínicas y oficinas con un sobrecosto de 44.700 millones de pesos. Esifarma fue quien más aportó para la compra de dichas clínicas con los recobros al FOSIGA, de acuerdo con los datos con un valor de 42.000 millones. Adicional, se realizó la compra de acciones para Saluco en México. Séptimo pecado: bonos, préstamos y aportes a campañas políticas. Saluco manejaba un valor incalculable de recursos, lo que le permitió utilizar estos dineros para entregar bonificaciones, contratos y préstamos a directivos. Adicional, aportar a campañas políticas y patrocinar los equipos de fútbol y baloncesto. También realizar operaciones para entidades privadas que nada tenían que ver con el objeto del grupo. A continuación, con el diamante del fraude, realizaremos la radiografía que incidió en el fraude financiero en el grupo Saluco. ¿Qué incentivó al presidente de Saluco a cometer estos fraudes? El mal manejo de poder, enriquecimiento ilícito y la avaricia fueron detonantes para cometer estos actos. También hubo presión para favorecer a otros terceros y la necesidad de financiamiento. ¿Por qué se presentó esta oportunidad?
La imposibilidad de controlar y realizar seguimiento al alto volumen de usuarios afiliados y transacciones complejas y significativas en el sistema. También una supervisión inadecuada por parte de entes de control y sistema y controles ineficaces y auditoría interna nula. La racionalización, justificar inversiones y uso de recursos con otros fines del objeto social, valiéndose de la misión que representa una cooperativa que, como ya habíamos mencionado, es incentivar actividades relacionadas con temas sociales, educativos, culturales, entre otros. Se refleja falta de valores y ética profesional, mala administración de las utilidades, estimaciones incorrectas, influencia indebida para no comunicar hallazgos de auditorías y transacciones personales cubiertas por el negocio. La capacidad se presentó por medio de su posición y reconocimiento por parte del señor Carlos Palacino, que ya se sabe tenía mucho conocimiento en temas de salud. La junta directiva utilizaron todo esto para obtener favores y realizar sobornos con el fin de beneficiarse y lograr encubrir la desviación de los recursos públicos de la salud. También aumentar de manera irregular utilidades y obtener ventajas sobre las otras EPS. El objetivo del control interno es evitar que se presente casos como el ya expuesto con el grupo Salucop, que permitan prevenir este tipo de actos criminales en las empresas y llevar un adecuado desarrollo de las actividades de la misma. Dentro de los riesgos existen tres. Riesgo inherente, el cual es causado por temas externos y o ajenos a la organización. Riesgo de control, que tiene que ver con los procesos internos de la misma organización. Y por último, el riesgo de detección, que son los procesos que se utiliza la auditoría y demás entes de control para detectar y prevenir irregularidades. De acuerdo con el caso de Saluco, los riesgos a los que estuvo expuesto fueron riesgo de control y riesgo de detención, de acuerdo con lo ya mencionado. Para finalizar, es claro que los controles internos fallaron. Los procedimientos y políticas fueron escasos para evitar la manipulación de la información y falsificación de documentos. La falta de revisar al detalle las inversiones que realizaba la entidad y que, como se ha indicado a lo largo de esta exposición, nada tenían que ver con la causalidad del objeto de una empresa del sector salud y que mucho menos daba para obtener grandes utilidades para la adquisición de infraestructura y altos pagos de bonificaciones a sus empleados y o préstamos. Falló en la revisión de las hojas de vida al detalle de los trabajadores. También se evidencia un exceso de confianza por parte de los auditores y revisores fiscales, que durante el periodo de estas anomalías solo basaron la revisión en lo que les pasaban de los estados financieros.